Bien, damos la bienvenida a todos a esta nueva clase. Ya desde esta en adelante es materia que se va a entregar para netamente evaluar para aplicarlas las evaluaciones que quedan, ¿ya? Así que hay que estar atentos. Esta clase va a quedar grabada y va a ser, ¿no es cierto?, compartida por la plataforma de YouTube para que ustedes la puedan ver más tarde. ¿Ve? Entendiendo también de que han habido problemas de conectividad, así que los que puedan escuchar bien, si no, si se complican mucho, lo importante es que tengan su asistencia al día, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces estoy compartiendo pantalla, voy a ver mi cámara y vamos a hablar un poco entonces, hoy día vamos a continuar viendo sobre planos topográficos, pero, o los fundamentos ya los pasamos, ya sabemos lo que es una proyección, ya vimos en qué se basa esa proyección, ¿no es cierto?, para fundamentar cómo nace un plano o un mapa topográfico, ¿no es cierto? Que en estricto rigor se trata de representar algo que es curvo o algo que tiene una deformación en nuestro planeta, llevarlo a algo plano, ¿ya? Eh, lo que ustedes ven ahí, y esto va a ser también una especie de repaso de conceptos que ya hemos visto, ya, lo que ustedes ven ahí es un plano topográfico de una zona, ya una zona predial. Y el plano topográfico tiene eh, algunos elementos que vamos a tener que observar. Lo primero, tenemos, ¿no es cierto?, la escala gráfica, muy importante, y vamos a ver también en qué consiste ello. Ya tenemos la escala gráfica, tenemos nuestro norte, o también conocido como la rosa de los vientos, tenemos cuadros de superficie, tenemos cuadros de simbología, tenemos grilla o cuadrícula UTM, ya que está basada, ¿no es cierto?, en lo que ya vimos en las clases anteriores, ¿no es cierto?, la proyección cartográfica de Mercator UTM, y tenemos lo que son las curvas de nivel, ¿ya? Y por último, tenemos lo que es la viñeta, que es el espacio donde se presenta la información del proyecto, quién lo realizó, ¿no es cierto?, quiénes son los, los propietarios y quiénes son también los profesionales responsables de este levantamiento, de este desarrollo o esta construcción del proyecto, ¿ya? Esos son los elementos que generalmente componen un plano topográfico. Vamos entonces a ver primero lo que es la escala gráfica, ¿ya? La escala gráfica lo tenemos ahí, ¿no es cierto?, que en estricto rigor es una representación, ¿no es cierto?, de un segmento o de por decir así, un rectángulo, ¿no es cierto?, dividido en varios segmentos, ¿ya? Y en ellos también, en cada segmento, va representada, ¿no es cierto?, una unidad de medida. ¿Ya? Aquí nosotros vemos en este cuadro que ustedes ven ahí la escala, ¿no es cierto?, numérica y el valor en metros o kilómetros en el primer centímetro, ¿ya? Imaginemos que en este caso, voy a colocar mi puntero, en este caso, por ejemplo, entre 0 y este primer tramo que está acá, tenemos 1 centímetro, en la escala 1 a 1000 equivalen a 10 metros, ¿ya? Por lo tanto, al medir 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, lo que tenemos son 60 metros, ¿ya? Esto es para representar la representación gráfica, ¿no es cierto?, en la escala 1 es a 1000. Esos mismos 6 centímetros en la escala 1 es a 10.000, quiere decir que 1 centímetro vale 100 metros y 6 centímetros valen 600 metros. En la escala 1 a 25, ¿no es cierto?, tenemos 250 metros o 0,25 kilómetros, ¿ya? Y eso quiere decir que en 1 centímetro yo tengo 250 metros en este primer tramo, o en este primer trazo, ¿no es cierto?, segmento, como queramos llamarlo. Tenemos 250 metros o 0,25 kilómetros, y a los 6 centímetros yo tengo 1,5 kilómetros, ¿ya?
Y así vemos, la escala 1 es a 100, ¿no es cierto? En 1 centímetro equivale a 1 kilómetro y en 6 centímetros equivalen a 6 kilómetros. En la escala 1 a 250.000 tenemos que en 1 centímetro equivalen a 2,5 kilómetros y en 6 centímetros equivalen a 15 kilómetros, ¿ya? La escala gráfica, entonces, lo que va a hacer, lo que nos va a ayudar en estricto rigor es a representar, ¿no es cierto?, la escala en la que está el dibujo y nos va a servir como referencia. ¿Por qué como referencia? Porque como ustedes ven ahí en el texto que coloqué ahí, ¿no es cierto?, la recomendación de que todo plano vaya con una escala gráfica, y esto debido a que si bien nosotros podemos dibujar un plano, ¿no es cierto?, a escala unos a 1000, unos a 2000, unos a 10.000, al momento de imprimir puede, o al momento de escanear un plano ya impreso, ¿cierto? Pueden que hayan algunas deformaciones de escala, ¿ya? Como dice acá abajo, ¿no es cierto? Se refleja las variaciones de tamaños que hayan experimentado los mismos debido a reproducciones, dilataciones, reducciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo compruebo cuál es la escala real que tiene ese plano? Si fue deformado, tenemos la escala gráfica. Entonces yo puedo ir y medir, ¿no es cierto? Medir, por ejemplo, todo este tramo desde 0 hasta donde dice 10 metros, ¿ya? Me dice que esta escala es 1 a 200, entonces yo verifico si realmente esta escala es 1 a 200 y si no, entonces ya yo puedo verificar a qué escala realmente está ese plano porque fue, ¿no es cierto?, alterado, ¿ya? Fue alterado, fue deformado a lo mejor por el escaneo. Entonces, eso es la importancia que tiene la escala gráfica, ya que me va a revelar a qué escala realmente está el dibujo impreso, no el plano como proyecto. Ya el plano como proyecto siempre tú lo dibujaste a una escala establecida, pero puede ser que al momento de imprimir o al momento de escanear haya habido alguna falla, alguna deformación. Esto lo va a revelar la escala gráfica, por eso es importante. Ustedes ven ahí varios diseños, ¿ya? Hay libertad en ello, en diseñar una escala, pero que lo importante de esa escala es que, o sea, de esa escala gráfica, lo importante, más allá del diseño, más allá de lo bonito que se pueda ver, es que establezca divisiones, segmentaciones, ¿no es cierto?, entre cada trazo, ¿no es cierto?, para poder saber a qué escala o qué medida equivale cada trazo, ¿ya? Eso es lo que es la escala gráfica. Luego tenemos lo que es el norte, o también conocido como la rosa de los vientos, ¿ya? El único fin que cumple, ¿no es cierto?, como lo dice su nombre, es demostrar dónde está, a dónde apunta el norte, ¿ya? Y esto nos sirve para georreferenciar, o para darle, perdón, para darle orientación, no georreferenciar, para darle orientación al proyecto topográfico que yo hice, ¿ya? A veces se dibuja, por ejemplo, un plano donde se acomoda la planta de tal modo que pueda caber ordenadamente en la lámina. Pero no significa eso que mi norte va a estar apuntando hacia arriba, a lo mejor mi norte está inclinado. Mi norte está, voy a mostrar Google, voy a compartir la ventana de Google Earth, ¿ya? Espérenme un momento para explicar un poco esto del norte. Vamos a dejar de presentar y ahora nos vamos a ventana. Ahí está. Ahí ustedes están viendo, por ejemplo, Google Earth, ¿ya? Y yo estoy aquí, voy a ir a tal, que vamos a ir al CFT, para que algunos lo conozcan, donde no hemos tenido clase, a lo mejor uno no tiene ni idea dónde está. Les presento el CFT San Agustín. ¿Dónde está? Hasta a mí se me olvidó ya, ¿eh? La Alameda, aquí está. Ya está la cancha. Si yo dibujara la cancha, por ejemplo, y en la forma que está orientada la cancha con respecto a mi norte, yo tengo aquí en el Google Earth, mi norte está, ¿no es cierto?, en la esquina superior derecha, y mi plano, ¿no es cierto?, a lo mejor molesta que esté inclinado, que esté de esta forma orientado. Entonces yo lo que puedo hacer es colocarlo
de esta forma, que siga más o menos el sentido de la hoja, ¿ya? Ya sea de forma vertical o de forma horizontal. Y después que una vez que yo dibujo eso, yo tengo que revisar mi norte y mi norte está inclinado. Entonces, con esto yo estoy diciendo, yo puedo dibujar un plano, ¿no es cierto?, de esta forma, ubicando mi planta de tal forma que me acomode, ¿no es cierto?, a la lámina, pero con el norte yo le estoy diciendo dónde está, hacia dónde está orientado esa cancha en este caso que yo hice el levantamiento, ¿ya? Esa es la finalidad que tiene el norte, ¿no es cierto? Darle orientación a mi topografía y, ¿no es cierto?, a esa flecha tengo que especificar, ¿no es cierto?, que es el norte. Continúo con la presentación. Profe, pero en ese caso habría que poner el norte inclinado también. El En norte el- inclinado, claro. Ah, Lo que busca el norte es, como te digo, darle esa orientación, ¿ya? Yo puedo acomodar mi planta para el lado que yo quiera, pero con el norte estoy indicándole hacia dónde está realmente orientada esa planta, ¿ya? Esa es la finalidad que tiene el norte. Ahora, me sirve en topografía porque con eso me va a ayudar a saber cómo llegar, por ejemplo, a ese lugar. Me sirve para proyectos de arquitectura, por ejemplo, si yo hago un levantamiento de un terreno y lo ubico en la lámina de tal forma de acomodarla para que caiga bien, pero indico dónde está realmente mi norte, entonces el arquitecto va a saber, por ejemplo, dónde tengo que diseñar o emplazar mi casa, dónde van a haber mayores ventanas para que se aproveche la luz del sol, porque si ustedes, si no lo saben, la mayor cantidad de luz y la mayor cantidad, por decir así, la menor cantidad de humedad que hay en una casa siempre está hacia el lado norte, aun cuando llueve, ¿ya? Porque es donde más da el sol. En nuestra geografía, como estamos abajito, cercano ya al polo sur, la luz solar llega generalmente o la mayor parte del año hacia el norte, ¿ya? Las casas más calentitas son las que tienen sus ventanas al norte, aun cuando en invierno les llegue toda el agua, ¿ya? Pero son las que más aprovechan la luz solar, ¿ya? Entonces se hacen estudios y por eso es muy importante establecer dónde está mi norte, ¿ya? Mi norte geográfico, ¿ya? Además, siempre se debe marcar el norte en la viñeta, se debe marcar el norte en los planos o anexos, ¿no es cierto?, que estén dentro de la lámina, por ejemplo, el cuadro de ubicación. El cuadro de ubicación tiene que tener su norte y cada planta que yo dibuje que hable geográficamente del lugar, tengo que establecer mi norte. Y me refiero geográficamente porque en un plano de topográfico yo también puedo dibujar detalles y eso no necesariamente tienen que llevar el norte. Pero si yo estoy dibujando un predio, ¿no es cierto? Y por ejemplo en el plano que ustedes revisaron del SAC, ¿no es cierto? Habían dos plantas. Esas dos plantas deben llevar norte. ¿Ya? Aun cuando tengan la misma escala, los dos deben llevar el norte y el plano de ubicación también debe llevar el norte, ¿ya? Entonces eso es útil. Y además, yo debo ese mismo norte, ese mismo diseño de norte, que ya vamos a ver algunos diseños, ese mismo diseño de norte debe estar también en la viñeta para demostrar, por decir así, en la viñeta cuál es la representación oficial en ese plano de mi norte geográfico, ¿ya? Ahí tenemos algunos diseños al igual que la escala gráfica, ¿no es cierto? El norte también está bajo la creatividad del que dibuja, ¿ya? Entonces, lo importante es que sea entendible hacia dónde está indicando el norte. Otro elemento que tiene el plano topográfico entonces es el cuadro de superficie, que algunos lo revisaron y lo observaron muy bien en su evaluación, ya está bien eso. Pero ojo que un cuadro de superficie jamás lleva dimensiones. Si tú quieres expresar las dimensiones de un predio,
tienes que hacer otro cuadro, un cuadro anexo, pero no en el cuadro de superficie, porque como su nombre lo dice, solamente establece las áreas que establece un polígono, un predio, ¿no es cierto?, el lugar de estudio, ¿ya? Eh, como dice ahí la definición que puse, ¿no es cierto?, entre información referente a la superficie existente de loteos, entrega la superficie ocupada por cada uno de los lotes. También se identifican individualmente los vecindarios, las manzanas, ¿no es cierto? También los que son la superficie de cesión pública o lo que llamamos expropiaciones. También está, no está descrito ahí, pero también los espacios de servidumbre, ¿no es cierto? Están también dentro del cuadro de superficie, ¿ya? Y también, bueno, podría ser superficie de circulación tomada como servidumbre también, ¿ya? Pero todo aquello que dibuje un polígono debe ser demostrado con una superficie, ¿ya? Algunos también establecen las superficies reales y las superficies útiles, ¿ya? Sobre todo en servidumbre. En servidumbre nosotros, donde un proyecto que tenga servidumbre, nosotros tenemos la superficie real, que es todo el predio, y la superficie útil, que es la resta del todo el predio menos la superficie de servidumbre. Y ahí tendríamos la superficie útil, ¿ya? Por eso si alguien va a comprar un terreno, esto es importante, si alguien alguna vez vaya a comprar un terreno, ¿ya? Y le venden un terreno de no sé, de cuántas hectáreas o metros cuadrados, pero allí pasa un camino de servidumbre, entonces usted tiene que indicar ya, perfecto, pero usted me está vendiendo esto, pero entonces si es así, voy a medir el camino de servidumbre y usted me va a tener que hacer una atención porque ese camino de servidumbre no es, en estricto rigor, no es mío, está dentro de mi propiedad, pero yo no puedo hacer uso de él más que para transitar. Entonces, a eso se le llama la superficie útil, ¿ya? Bueno, ahí tenemos algunos otro ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que es un cuadro de superficie útil. ¿Ya? En este caso es en la superficie de una villa, ¿ya? Donde en este caso ahí ustedes ven vecindario A, vecindario C, vecindario D, ¿ya? Con el número de sitio y qué superficie tiene cada sitio, ¿ya? Les va a tocar hacer, por ejemplo, proyectos, a lo mejor como topógrafos, proyectos de loteos. Y ahí entonces ustedes tienen que generar este cuadro. ¿Ya? Un proyecto de loteo para una comunidad rural, ¿ya? No necesariamente un proyecto SAC, ¿ya? Sino un proyecto para Servio donde se está postulando una comunidad habitacional, quiere establecer, ¿no es cierto?, que su sector sea parte del casco urbano, ¿ya? Entonces ellos se organizan y llaman al topógrafo que le haga un levantamiento del terreno, o a un arquitecto que también lo hace, que le hagan el levantamiento del terreno y le subdividan, ¿no es cierto?, en tanto, dependiendo de las cantidades de personas que están asociadas a ese comité, ¿no es cierto?, esa cooperativa habitacional. ¿Ya? ¿Cuántos socios tiene? Y en base a los tantos socios que tengan, se divide el lugar en lotes que no necesariamente tienen que ser de media hectárea, pueden ser menores, ¿ya? Y con eso yo eh, a cada lote o a cada casa, por decir así, destinada, se le asigna entonces una superficie y se indica en el plano, ¿ya? Y si ustedes ven acá abajo, tenemos el total, en este caso del vecindario A, el total del vecindario C y el total del vecindario, bueno, no está acá, me faltó otro cuadro, pero el total del vecindario D, ¿ya? Que lo que en estricto rigor busca los totales es justificar, ¿no es cierto?, que al final, al sumar todos los totales, encontremos la superficie total del terreno, deben coincidir, ¿ya? El levantamiento total que hiciste del terreno con la subdivisión de ella, ¿ya? Y también se presenta en los proyectos habitacionales, sobre todo, se presentan los cuadros de resumen de superficie, ¿ya? Donde podemos ver algunos datos como el cálculo de densidad, ¿no es cierto? La superficie de áreas verdes. A mí me ha tocado hacer proyectos de urbanización, ¿no es cierto? Perdón, proyectos habitacionales
para la Malpo y para la Independencia, y ahí yo tengo que establecer, ¿no es cierto?, cuánto es la superficie destinada a áreas verdes, cuánto es la superficie destinada a equipamiento, ¿no es cierto? A equipamiento se le llama lo que es, por ejemplo, la superficie destinada a la junta de vecinos o alguna multicancha que haya por ahí. Entonces uno debe especificar todas esas cosas, ¿ya? Bueno, de hecho acá abajo, por ejemplo, habla de una superficie aguas andinas, polígono 4 5 se dan los vértices de un polígono, ya porque quiere decir de que lo más probable es que haya ahí sea para una villa, ¿no es cierto?, que va a estar sustentada con agua potable rural. ¿Ya? Entonces hay un lugar también de equipamiento donde se va a destinar para el tratamiento del agua, ¿no es cierto? La captación de agua, si está con copa de agua, ¿ya? Y todo eso se tiene que especificar, se tiene que demostrar. El siguiente elemento que tenemos, y que ya quizás estamos un poquito más familiarizados porque es materia más fresca, es la cuadrilla, la grilla o cuadrícula, perdón, UTM, ¿ya? Eh, Repasando un poquito, ¿no es cierto? Es un sistema internacional de cartografía, ya está consensuada por casi todos los países como el mejor método, o incluso científicamente, como el mejor método para poder establecer el cálculo de superficie de un lugar o las distancias que puedan haber entre puntos, ¿ya? Eh, ya lo dijimos en la clase pasada, lo que establece, ¿no es cierto?, la unidad UTM es establecer nuestro planeta en 60 zonas de 6 grados, y en este caso yo dije 6 grados, pero es 6 grados de longitud y 8 de latitud, ya cada una, y se subdivide estos cuadros grandes, por decir así, se subdividen en cuadros más pequeños de 100.000 metros a cada lado, ¿ya? Eh, ¿Qué más podemos decir de esto? Que, bueno, cada zona se identifica con numeración y letras, ¿no es cierto? Lo dijimos en su momento, nuestra región, donde estamos nosotros, la séptima región o la región del Maule, está en la zona 19, ¿no es cierto? H19, eh, y Chile juega entre la zona 19 y 18, ¿ya? Eh, ¿Qué más podemos decir de esto? Que, bueno, ahí dice que la información relacionada con la proyección cartográfica UTM incluye las marcas de los mapas cuadrangulares que indican otro sistema de referencia, pueden encontrarse en la mayoría de los mapas. Ya casi todos los mapas traen lo que es la cuadrícula UTM. ¿Ya? También, y lo vamos a ver en un video que les voy a mostrar, también los mapas y las cartas topográficas vienen con las coordenadas latitud y longitud, ¿ya? Como medida de apoyo, pero sigue siendo el uso más vigente y más exacto, por decir así, las coordenadas UTM, que establecen, ¿no es cierto?, sus medidas no en ángulos, sino en unidades métricas, ¿ya? ¿Cómo se leen las coordenadas UTM? En cualquier instrumento nosotros vamos a ver este dato, ¿ya? Yo lo tengo ahí, ¿no es cierto? Una fotografía, y abajo anoté lo que se arroja ahí. Dice 31T, 71, 21, 21, 80, 50, 58, 43, 1. ¿Qué es lo que es eso? Voy a usar el lápiz. Eso, disculpen, aquí me pasé a llevar el lápiz, pasé a llevar la pantalla. Ya. ¿Qué es lo que es esto? Esta zona de acá, esta zona que tenemos acá, este sector de acá, es la zona. En este caso, la zona en la zona 31T, ¿ya? La zona 31T. Y luego tenemos esta división que está acá, que son dos cifras, ¿ya? Son dos cuerpos de cifras. La que tiene mayores dígitos es la coordenada norte, y la que tiene menores dígitos, en este caso 5 dígitos, perdón, 6 dígitos,
6 dígitos en la coordenada este. La coordenada norte contiene 7 dígitos, ¿ya? 7 dígitos, valores enteros, pero también en equipos más exactos, porque aquí estamos hablando de un GPS de mano, ¿ya? Un navegador, me va a arrojar solamente valores enteros, pero un GPS geodésico me va a arrojar decimales, o sea, va a trabajar hasta el milímetro, ¿ya? En este caso, tenemos valores enteros, pero siempre considerando que los 6 primeros, el valor cuando me da 6 dígitos está hablando del este, y cuando me está hablando de 7 dígitos, cuando demuestra 7 dígitos, está hablando de norte. ¿Qué quiere decir? Que los mayores dígitos expresan el norte y el este, ¿ya? En este caso que vemos acá, en el segundo caso, la segunda pantalla que tenemos acá, no me veo, ¿dónde estoy? Aquí está. Ya. En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Y en este caso que está acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. ¿Ya? Este es el norte y este es el este. Disculpen la caligrafía. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestra zona 19H. Eso quiere decir que estamos en Chile, ¿ya? Y estamos en una zona más encima dentro de la región. Vamos a verlo. Y para eso vamos a familiarizarnos un poco con Google Earth, ¿ya? Un apoyo muy tremendo en lo que es, topografía. Voy a compartir la pantalla entonces de Google Earth nuevamente. Ahí está la pantalla de Google Earth. Lo que ustedes ven acá, lo que estábamos viendo recién, ¿no es cierto?, es la interfaz que tiene Google. Generalmente, cuando yo instalo Google, nosotros vemos esto, el planeta, así, tal cual como lo estoy viendo yo, ¿ya? Yo puedo ver aquí mis grillas, las grillas de coordenadas las puedo ver. ¿Cómo lo veo? Me voy donde dice ver, ¿ya? Menú ver, y me voy donde dice cuadrícula. Y ahí aparece mi cuadrícula en el planeta, ¿ya? Mi cuadrícula en el planeta, donde vemos cómo pasan también los trópicos, trópico de Capricornio, Ecuador y trópico de Cáncer, ¿ya? Que son los paralelos más considerables, zona media, zona ecuatorial, zona media, hasta aquí entre el círculo polar ártico y el trópico de Cáncer, o el círculo polar antártico y el trópico de Capricornio en la zona media, y tenemos la zona austral, ¿no es cierto?, que es la Antártida chilena, y la zona polar, que es, ¿no es cierto?, nuestro polo norte, ¿ya? El tema es que si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos las coordenadas que me las están dando en grados, ¿ya? Me está dando lo mostré, para que también entiendan un poquito, el meridiano de Greenwich, que también se le llama primer meridiano, ¿ya? Ya, ustedes ven acá, mis paralelos y mis meridianos están expresados en coordenadas geográficas, ¿ya? Porque dice western o oeste, y sur, y pasado el Ecuador, norte, ¿ya? Pero como yo en topografía trabajo con coordenadas UTM, ¿cómo soluciono esto? Yo me voy a donde dice herramientas, opciones, y acá en vista 3D está la opción universal transversal de Mercator, la penúltima opción. La pincho, aplicar, aceptar, y ahora ustedes pueden ver que aumentó mi grilla, ya se creció, ¿no es cierto? Y aparecieron los nombres de las zonas. Y con esto yo puedo decir que Chile está entre la zona, con respecto a las letras, ¿no es cierto? Zona K hasta la zona F, y mi continente antártico, ¿no es cierto?, entre la E y la D. Y las zonas numéricas, ¿no es cierto?, la 18 y la 19.
¿ya? 18, si ustedes se fijan, pasa por casi todo desde, a ver, para que seamos exactos, mi zona 18 parte más o menos cerca de Valdivia, ¿no es cierto? Entre Valdivia y La Unión, ya está mi zona 18 y parte mi zona 19. Miren, acá sigue bajando y por aquí ya comienza mi zona 19. En esta parte de aquí, a ver, déjenme revisar. Fronteras, si están activas las fronteras. Déjenme, fronteras internacionales. Ya, ahí está. Ya, aquí parte mi zona 18. Justo aquí donde hay un aeropuerto, ya, que es el aeropuerto Cochrane. Ya, en esta zona parte mi zona 18 en el país. Y esta se va extendiendo, ¿no es cierto? Y cada vez se va adentrando más hacia la costa. Y nosotros en Talca, ¿no es cierto? Talca, Linares, ¿no es cierto? Parral, están en la zona 19, ¿ya? En la zona 19. Zona 19 con su letra H, ¿ya? Esa es la forma en la que yo veo mis coordenadas. Ahora, ¿cómo yo conozco las coordenadas que habíamos visto anteriormente? Las coordenadas que eran las coordenadas 0, 34, 6, 3, 55 este y 6, 29, 79, 29 norte, las vemos, ¿no es cierto?, de esta manera. Voy a, voy a colocar un pincho. Ya sabemos que está en la zona 19H, así que nos vamos por aquí, zona 19H. Marco un pincho, este pinchito que está acá, estoy con el cursor aquí arriba, va a aparecer este cuadro de diálogo. Y si ustedes se fijan ya, donde está el pincho ya me está diciendo la zona 19H. Y me da las coordenadas del pincho en este momento, está cerca de Curicó, ¿no es cierto? Me da las coordenadas en este y en sur. Pero ojo, no hagan caso a esto. Ya Google me dice que es sur, pero en estricto rigor siempre las coordenadas UTM, como se lo dije en la clase pasada, están con respecto al norte, ¿ya? Con respecto al norte. Entonces, yo ahora quiero conocer cuál es la coordenada que quiero buscar. Estoy buscando en otra pantalla, chicos, por eso no me ven con un cursor. Ya, acá está. Entonces, lo selecciono todo eso que está ahí y escribo 34, 63, 55. ¿Ya? Y abajo, lo que dice sur, pero en estricto rigor es norte, escribo 62, 97, 29. ¿Ya? Luego digo aceptar y se fue a esta zona de acá. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Dónde la llevó? Oh, lo perdí. Lo perdí. No, por alguna parte se fue. Ah, y aquí hubo un problema aquí Miren, se desconfiguró la zona, ¿ya? Era zona 19, ya el que era 34, 63, 55, y el norte, ¿no es cierto?, que era 62, 97, 92, 9. ¿Ya?
Bueno, no sé dónde está, chicos. Aquí me voy a perder el tiempo explicando esto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber vamos a ir a ver dónde, vamos a ir al lago Colbún. Lago Colbún, ¿ya? Acá está. Entonces tomo un pincho, ¿ya? Y lo ubico, ¿no es cierto?, en el lago Colbún, y ahí tengo mis coordenadas. 294.700.61 este y 60.49.721.61, acuérdense, norte, ¿ya? Norte. Esas son las coordenadas UTM. Y eso es lo que yo, si hago un levantamiento, si yo tuviera que hacer una batimetría, por ejemplo, batimetría es como la topografía, pero en cuerpos de agua del lago Colbún. Entonces, y pongo un PR en el lago Colbún, yo tengo que establecer esas coordenadas UTM y escribirlas, ¿no es cierto?, en mi plano. ¿Ya? Esa es la forma en la que yo conozco y describo, ¿no es cierto?, busco una coordenada UTM en Google Earth, ¿ya? Como información. Bien, seguimos compartiendo pantalla. Voy a salir ahora de ahí y voy nuevamente a la presentación. Bien, seguimos. Ya, vamos a ver este video que yo lo encontré muy interesante, muy explicativo. Un dato. Si alguien, a lo mejor, no sé cómo serán acá, si tienen algún problema con los peruanos y los bolivianos, pero si hay un país que es muy aplicado en la topografía, son los peruanos, ¿ya? Son muy profesionales, muy dedicados al tema de la topografía, muy avanzados en la topografía. Y bueno, este video es de Perú, ya explica cómo se debe ver, cómo se lee una carta topográfica. Lo interesante, y me gustó mucho el video porque hubo una carta que es de ellos, pero el formato es muy parecido, casi muy igual ya al que usamos los chilenos. Por eso me gustó este video y lo explicativo que es. Así que les dejo, los voy a colocar este video que dura unos 6 minutos. Una ubicación Profesor, Dígame, ¿debería escucharse el video? ¿no se escucha? No se escucha. Wow, ya. Déjenme ver qué puedo hacer aquí. A ver, vamos a ver. Configuración. Micrófono. Video. ¿Me escuchan ahí? Sí. Y ahí también. Vamos a ver si funciona con este. A ver, ¿escuchan ahí o no? No, no. Ya, vamos a ver qué pasa. Déjenme, denme unos segundos. Tiempo atrás te ponía música, y ahora.
Vamos a ver, micrófono. Ya, a ver, respóndame si escuchan. ¿Se escucha? No, profe. Profe. Ya. Espérenme un poco. Vamos a tener que sacar esto adelante. Penúltimo intento. ¿Me escuchan ahí? No, profe, pero yo envié el link de YouTube. Ahí está. Ya. Ya, el problema es que yo estoy grabando la clase, entonces tiene que salir esto en la clase. Último Pero intento. Espacio. Para desarrollar dicho proceso Ahí de sí, manera profe. correcta, Ahí sí, profe. Ahí. bienvenidos a un nuevo video tutorial preparado por el equipo MasterGIS, en el cual aprenderemos a leer las coordenadas de una carta nacional. Generalmente puede que contemos con información de manera física o escaneada y sin un sistema de referencia de coordenadas definido, por lo cual debemos de realizar la lectura de sus coordenadas y poderle asignar así una ubicación en el espacio. Para desarrollar dicho proceso de manera correcta, debemos de tener claro qué puntos considerar y cuáles son las coordenadas de estos puntos. Preguntas que desarrollaremos a continuación. Tenemos la Carta Nacional 29I ICA a escala 1 en 100.000, la cual está escaneada y, como observamos, presenta coordenadas geográficas y UTM. Iniciaremos estableciendo cuáles son los puntos de los que deseamos conocer sus coordenadas. El criterio básico a considerar es que los puntos deben estar distribuidos en la medida de lo posible de manera uniforme en la superficie. En este caso, los vamos a ubicar cercanos a las 4 esquinas. Ya establecidos los puntos, procederemos a determinar las coordenadas de estos. Nos acercamos al primer punto y, como mencionamos anteriormente, presenta coordenadas geográficas expresadas en grados y minutos. Y también presenta coordenadas UTM, conformadas por las coordenadas este y norte. Nos centraremos en las coordenadas UTM, ya que, como observamos, el grillado está definido en función de ellas y evitar así el procedimiento de transformación de acuerdo a la equivalencia indicada. Un segundo de longitud igual a 30 metros. La coordenada este se expresa en miles y generalmente se omite el primer dígito, ya que se presenta de manera secuencial. Por ejemplo, tenemos 413.000, 414.000, 415.000 y así sucesivamente. En cuanto a la coordenada norte, también se presenta de manera secuencial, con la diferencia que se expresa en millones y se omiten los dos primeros dígitos. Por ejemplo, tenemos 8.447.000, 8.448.000, 8.449.000, 8.450.000 y así sucesivamente. Entonces, considerando lo ya mencionado, el primer punto propuesto viene a ser la intersección de la coordenada este, 415.000, y la coordenada norte, 8.450.000. Nos percatamos que en este caso ambas coordenadas presentan todos sus dígitos de manera explícita. Pasaremos al segundo punto. Nos acercamos, identificaremos la intersección,
Sin embargo, el primer dígito de la coordenada este se encuentra omitido. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues, como mencionamos anteriormente, las coordenadas se presentan de manera secuencial. Entonces, debemos de buscar la coordenada más cercana para conocer así el dígito correspondiente a la cantidad de miles. En este caso, observamos que es 430.000. Entonces, a la coordenada este le corresponde 429.000. Y en cuanto a la coordenada norte, observamos que le corresponde 8.450.000. Ahora pasaremos al tercer punto. Observamos la intersección y tanto la coordenada este como la coordenada norte presentan dígitos omitidos. En este caso, la coordenada este es la misma que la identificada en el punto número 2, es decir, le corresponde 429.000. En cuanto a la coordenada norte, identificaremos la cifra más cercana que presenta todos los dígitos, y es 8.440.000, por lo cual a la coordenada norte le correspondería 8.441.000. Ahora pasaremos al cuarto punto. Identificamos la intersección, observamos la coordenada este y le corresponde 415.000. En cuanto a la coordenada norte, es la misma que el punto número 3, es decir, le corresponde 8.441.000. Y de esta manera hemos obtenido las coordenadas de los 4 puntos propuestos. Sin embargo, puedes seguir practicando con otros puntos e identificar sus coordenadas. Ello va a depender de la cantidad de puntos que deseamos establecer o conocer. Gracias por ver este video. Te invitamos a revisar la descripción y seguirnos en nuestras redes para así recibir notificaciones de nuevos videos, cursos y muchas más novedades relacionadas al mundo GIS. Bien, chicos. Ahí sí. ¿Ya me escuchan ahora? Sí, profesor. ¿Sí? Continuamos entonces. Bueno, ahí hubo una descripción de lo que es, cómo se lee, ¿no es cierto?, con las coordenadas UTM, un proyecto, un plano o una carta topográfica, ¿ya? El plano que estamos usando nosotros de ejemplo, si ustedes se fijan, tiene las mismas características, tiene su grilla de coordenadas UTM, ¿ya? Es la forma en la que el topógrafo debe entregar sus proyectos siempre, ¿ya? Continuamos ahora con las curvas de nivel. Y por tiempo vamos a ver solamente una parte de ellas. Los temas de cálculo los vamos a dejar para la otra clase, ¿ya? Las curvas de nivel, ¿no es cierto?, lo que hace en estricto rigor es cortar la superficie, ¿no es cierto?, en planos, ¿no es cierto?, en planos paralelos entre sí, pero estamos hablando de paralelos entre sí, mirándolo de forma vertical, ¿ya?, de forma de abajo hacia arriba, ¿ya? Es como si yo me colocara, por ejemplo, en un cerro, y me coloco al frente de ese cerro, y veo, ¿no es cierto?, e imagino planos de corte, cortando ese cerro en lonjas, por decir así, ¿ya? Y cada lonja es equidistante entre sí. ¿Qué quiere decir equidistante? De que tengo las mismas distancias, ¿ya? Y esto es muy importante. Las curvas de nivel no son distancias disparejas o distancias distintas una de otras. Todas tienen que tener la misma distancia, cada 10 metros, cada 5 metros, cada 2 metros. Va a depender mucho también de la envergadura del proyecto, del área que se estudió la topografía, ¿ya? Pero lo que busca, como digo, es, en estricto rigor, cortar ese relieve y plasmarlo en un plano. Es llevar algo tridimensional al plano. Ya con lo que vimos anteriormente, nosotros establecimos coordenadas norte y este. Y con las curvas de nivel, nosotros en el plano estamos estableciendo la cota, la altitud que tiene ese terreno, y por lo tanto vamos a representar un cuerpo tridimensional al tener esas 3 coordenadas, norte, este y cota, o X, Y y Z, ¿no es cierto? Esa tridimensionalidad la vamos a representar en un plano, ¿ya?
Las curvas de nivel también se les llama isoipsa, para que ustedes lo tengan, por si por ahí si quieren estudiar algo, ¿no es cierto? Buscar apuntes por internet, también puede encontrar con esa palabra isoipsa, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Aquí hay una representación de lo que yo explicaba recién, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, los planos horizontales imaginarios, aquí está, ¿no es cierto?, este relieve. Imaginamos el plano, ¿no es cierto?, con una equidistancia, ustedes se fijan, 820, 840, 860, 880, es decir, que son distancias cada 20 metros, ¿ya? Y luego que yo hago eso, es como que si yo cortara todo ese relieve, corto ese relieve, y con eso yo lo proyecto, por eso acuérdense de cuando estudiamos proyecciones, todos esos cortes se proyectan en un plano, ¿ya? Una proyección ortogonal, se proyecta en el plano. En este caso el plano es una planta, ¿no es cierto? Y está visto desde arriba. Por eso se proyecta el plano y con esa proyección de plano se generan las curvas de nivel y cuando ya están generadas las curvas de nivel y dibujadas en el plano, yo comienzo a agregar datos en ellas, ¿ya? Comienzo a agregar, ¿no es cierto?, dibujos, conjuntos de casas, si pasa por ahí un río, y entonces con eso se genera lo que es el mapa topográfico, que es el producto final que nosotros como topógrafos entregamos, ¿ya? ¿Qué contiene un plano topográfico entonces con respecto a las curvas de nivel? Contiene, ¿no es cierto?, el conjunto, como dice ahí, de todas estas curvas proyectadas sobre un plano de proyección, se le denomina familia de curvas y de ella podemos deducir la orografía del terreno. Y entonces ustedes ven estas dos imágenes que están ahí y dicen, por ejemplo, tenemos un paisaje con curvas de nivel acá y con esto que, con el mapa, ¿no es cierto?, proyectado en el plano, podemos deducir la montaña. Y con esta curva de nivel que tenemos aquí en la imagen a la derecha, por la forma que tienen esas curvas podemos deducir, y lo vamos a ver cómo se deduce, lo vamos a ver más adelante, así que no se asusten, lo vamos a deducir que es un valle. Pero por ejemplo, el hecho de que hayan curvas muy juntitas unas de otras, quiere decir de que hay una depresión ahí, hay un corte del terreno, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un valle, ¿ya? Cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que el plano del proyecto se le llama familia de curvas. Y por esa familia de curvas nosotros vamos a poder saber cómo es la orografía del terreno. ¿Qué es lo que es la orografía? La orografía se le llama la geomorfología del terreno, a la forma que tiene el terreno, la forma real que tiene el terreno, la forma tridimensional que tiene el terreno. Se le llama orografía, ¿ya? Familia de curvas, y por la familia de curvas nosotros vamos a saber cómo es la orografía. ¿Y cómo se obtiene la familia de curvas? Estudiando la orografía, ¿ya? O sea, yo cuando hago un levantamiento topográfico, yo estoy en el terreno y estoy haciendo un estudio de la orografía, y en base a eso yo genero la familia de curvas. Y después yo ese proyecto lo entrego a alguien, y esa persona va a ver solamente la familia de curvas, pero con ello va a deducir la orografía. Espero haberme explicado. Las curvas de nivel, ¿no es cierto?, unen todos los puntos que están en la misma altura sobre el nivel del mar, ¿ya? Hablamos de nivel del mar, pero ya ustedes van a entender que se le dice nivel medio del mar. ¿Por qué se le llama nivel medio del mar? Porque se hace un estudio, ¿no es cierto?, de las mareas altas y las mareas bajas, ¿ya? La marea alta, perdón, la marea alta, la marea baja, y se saca un promedio de ellas y se establece ahí el nivel medio del mar. A ese nivel medio del mar nosotros le llamamos altitud, altitud. Si yo me coloco con mi equipo topográfico o con el jalón, ¿no es cierto?, en este punto, por ejemplo, que está aquí arriba, y arrojo una cota, esa cota, de acuerdo al instrumento que esté ocupando, si estoy ocupando un GPS geodésico, me va a arrojar la altitud, la distancia que yo tengo entre el nivel medio del mar y el punto en estudio, ¿ya?
Si yo trabajara con un equipo topográfico, una estación total, y desconozco, a lo mejor no tengo ninguna aplicación, nada que me revela a qué altura estoy, a qué altitud estoy, entonces yo establezco coordenadas locales donde le doy a ese punto una cota 100. Y después, por ejemplo, acá voy a tener este punto que está acá y otro punto de acá, cota 100, y pongamos que aquí vale cota 90. ¿Ya? Lo que voy a sacar ahí es un desnivel que también podemos expresarlo como una altura. Entonces tenemos dos conceptos, altitud y altura. La altitud habla de la cota que tiene el punto en esa zona, ¿no es cierto?, con respecto al nivel medio del mar. Y la altura habla de la distancia que yo tengo entre dos puntos, que también lo podemos llamar un desnivel. ¿Ya? Todas las cotas que estén sobre el nivel medio del mar, a esas se les llama isoipsas. Isoipsa. Y si usted, dentro de su profesión a futuro, le sale un pitutito, ¿ya? Y tiene que hacer una batimetría, tiene que ir a medir alguna parte costera, ¿no es cierto?, para hacer un muelle, por ejemplo, y le pidieron que vaya a medir el lecho marino, que también es una topografía, a eso se le llama batimetría. Y las curvas de nivel que se representarán en esa batimetría se les llama con otro nombre, se les llama isobatas, ¿ya? Entonces las isoipsas son para todo lo que es sobre el nivel medio del mar, y todo lo que está bajo el nivel medio del mar se le llama curvas isobatas, ¿ya? Equidistancia en las curvas de nivel, ¿ya? Es la distancia vertical, como dije anteriormente, entre dos curvas de nivel que sean consecutivas, ¿ya? Siempre son las mismas, ¿ya? No varía una altura o una distancia entre curvas en estos planos de corte, siempre son las mismas distancias. ¿Cómo yo puedo establecer cuál va a ser esa distancia? Ahí lo tenemos. Primeramente, por la orografía del terreno, por las características que tenga el terreno. Mientras más accidentado sea la orografía del terreno, las equidistancias van a ser mayores. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? De que no se junten tanto, ya que no, gráficamente no se junten, porque teóricamente ninguna curva de nivel se va a juntar. Es imposible, nunca va a pasar eso, ¿ya? Pero a lo mejor a la expresión gráfica en el plano de una curva de nivel sí se pueden juntar, ya sea por el grosor del lápiz, ¿no es cierto? Cualquier cosa que influye a la motricidad fina, ¿no es cierto?, del que dibuja, puede que se parezcan que se juntan, pero realmente nunca se juntan, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a establecer la equidistancia entre esas curvas de nivel? Va a ser dependiendo lo cuán accidentado sea el terreno. También por la precisión requerida, como dice ahí, ¿ya? Mientras más preciso sea, mientras mayor sea la cantidad de curvas de nivel, quiere decir que hay una equidistancia más pequeña, ¿ya? Una distancia entre curvas o entre planos de corte más pequeños, y eso va a aportar a que se haga un estudio de la topografía mucho más detallado cuando se generen perfiles, que es lo que ustedes van a hacer ya en unas par de clases más, ¿ya? Hacer perfiles de la topografía. A todo esto, perfiles se refiere a hacer cortes a ese terreno para expresar cómo es su relieve, ¿ya? Aquí algunas escalas recomendadas para la equidistancia. Escalas hasta 1 a 1000, se recomienda una equidistancia hasta de 2 metros. ¿Y por qué hasta de 2 metros? Porque puede ser incluso equidistancias de 0,5 metros, por ejemplo, si el lugar es muy plano, ¿ya? Y te pide, el cliente a lo mejor te está pidiendo de que se representen curvas de nivel, y el lugar es demasiado plano para curva de nivel cada 2 metros, o equidistancias cada 2 metros. Entonces puede hacerla menor, pero hasta en escala 1 a 100, hasta escala 1 a 100, se hace equidistancia hasta 2 metros. De la escala 1 a 100 perdón, 1 a 1000, disculpen, 1 a 1000. De la escala 1 a 1000 hasta la 1 a 5000, cada 2,5 metros, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Vamos viendo las equidistancias. Acuérdense,
Equidistancia quiere decir que hay planos de corte, que cada curva de nivel está a la misma distancia en vista horizontalmente, no en planta, porque en planta ustedes van a ver que las curvas en un momento se van acercando, en otras se van alejando, sino visto esto tridimensionalmente, ya tenemos equidistancias iguales entre cada curva. Algunos aspectos, ¿no es cierto?, a considerar. Todas las curvas de nivel son cerradas, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir que son cerradas? Ustedes van a ver ahí, ¿no es cierto?, de que no hay como lo ven acá también la región, no están abiertas en ninguna parte, ¿ya? No se abren. Forman una polilínea o una línea cerrada, una región, un área cerrada, ¿ya? Eso hacen las curvas de nivel. Ahora, en el caso de que no se pudieran contener en el plano una curva de nivel, como pasa en todos los planos, ya en las cartas topográficas, por ejemplo, la que vimos, pasa eso, siempre tiene que cumplirse, se tiene que cumplir que esa curva de nivel tiene que tener dos extremos, ¿ya? Dos puntas, por decir así, ¿ya? Extremos pares. No puede haber una curva de nivel con tres puntas, es imposible, ¿ya? Eso tengo que tener atención al momento de dibujar. Puede darse el caso, dice ahí, que dos o más curvas de nivel sean tangentes. ¿Qué quiere decir tangentes? Eso que está sucediendo ahí, ¿ya? Que las curvas de nivel parece que se estuvieran juntando. En este caso, cuando sucede eso, es porque estamos hablando de un cantil, de donde nace la palabra acantilado, ¿ya? Lo vemos acá, por ejemplo, cada crucecita que ustedes ven ahí es donde está pasando una curva de nivel, entonces va separado, separado, y de repente hay una depresión muy fuerte, ¿ya? Y entonces pasa lo que sucede ahí en ese punto, en el punto A, que dice ahí, ¿ya? Que las curvas de nivel se unen. ¿Por qué? Porque caen recto, cae de forma en caída libre. Y luego nuevamente comienzan a separarse porque la orografía, perdón, del terreno continúa su trayecto, ¿ya? Por eso yo puedo deducir de que lo que veíamos delante, las familias de curvas me ayudan a deducir cómo es el terreno, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que yo vengo, ¿no es cierto?, con estas curvas de nivel, donde voy en una zona más alta. ¿Cómo sé que es más alta? Por la cota, ¿ya? Ahí dice cota 60, 50 y 40. Viene desde un cerrito, por decir así, con un cierto grado de inclinación y de repente se juntan las curvas. Ah, porque ahí hay una caída libre, ¿ya? Y luego se vuelven a separar, ¿ya? Esa es la forma de interpretar la orografía. Clases de curvas de nivel. Tenemos, ¿no es cierto? Tenemos las clases que es las curvas maestras o curvas directoras o curvas principales, ¿ya? Que son las curvas más destacadas, ¿ya? Generalmente son las que se describen con valores cerrados, ¿ya? Eso es una curva directora. Tenemos también las curvas secundarias, que son las curvas más suavecitas, ¿ya? Que se establecen en una topografía. Y tenemos también lo que es la cota. Y si ustedes se fijan, la cota siempre, pero siempre va a ir integrada a una curva directora, no a una curva secundaria, a una curva directora. ¿Por qué? Porque la curva de directora también me va a servir de referencia para saber cuánto valen las otras curvas, ¿ya? Las curvas que no tienen valor. Bueno, y aquí nos vamos a meter en cálculo, así que esto por la hora también, que quedan 5 minutos para que termine la clase, así que lo vamos a dejar hasta ahí. La próxima clase vamos a ver sobre esto. Voy a acabar entonces aquí la grabación antes de dar los últimos avisos.